La culpa muchas veces aparece cuando decimos que no, cuando nos elegimos, cuando dejamos de estar disponibles para todo y para todas, para todos. Pero a veces nos preguntamos, ¿y si esa culpa no habla de lo que hemos hecho, sino de lo que aprendimos para que nos quisieran? Bienvenidas a Hoy a la Psico. Un podcast donde hablamos sobre cómo conocernos mejor, de escuchar nuestros cuerpos y lo que necesitamos. Y de los vínculos con nosotras mismas y con los demás, de la fuerza que nace cuando sentimos y actuamos desde ahí. Este es tu momento Para volver a ti. Hola a todas. Hoy queríamos traeros un tema que creo que nos interpela a todas, que es la culpa. Eso que aparece cuando decimos que no, cuando nos priorizamos, cuando ponemos un límite, cuando decimos al otro o a la otra que no estamos disponibles, cuando expresamos rabia, cuando no cuidamos como se espera, etc, 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 porque la lista es bastante larga. Y queríamos reflexionar un poco juntas sobre ello para ayudarnos entre todas a cómo movernos desde otro lugar, ¿no? Porque es bueno, ahora Marta explicará un poco si es una emoción o no, pero que nos ayude a acompañarnos diferente. Sí, de hecho, hay varias emociones que son básicas, como genuinas, ¿no? Como que vienen de origen en un momento determinado de la evolución de un bebé, aparecen. La culpa aparece de manera evolutiva, pero tiene una parte de emoción, más bien es un sentimiento, porque es algo que puede quedarse, no es que haya un momento determinado, por ejemplo, la ira o el enfado hay una injusticia y yo reacciono emocionalmente a esa situación y luego se me puede pasar. La culpa puede como que se queda, ¿no? Como que pesa. Y pasa a ser bastante rumiativa, además, ¿no? Como muy mental. Es que es que en realidad la otra parte, o sea, es un sentimiento, emoción-sentimiento que tiene una parte de pensamiento. O sea, se origina cuando entre los 2 y los 6 años, a grosso modo, cuando ya empezamos a ser personas relacionales, cuando somos bebés no somos conscientes del otro, o si somos conscientes no tenemos esa entidad de yo soy yo, tú eres tú. A partir de los 6 meses empieza a darse, pero digamos que a partir de los 3 años se empieza a manejar más la personita, ¿no? Como un momento de alteridad. Entonces, en esta alteridad donde yo me doy cuenta que yo soy yo, tú eres tú, y yo formo parte de un grupo y lo que yo hago puede tener un impacto en el vínculo, entonces ahí donde yo empiezo a poder pensar y a sentirme culpable si lo que estoy haciendo, también aparece la vergüenza, no nos damos cuenta que de repente cosas que antes el niño o la niña no sentía vergüenza, de repente, o sea, que naturalmente pasamos por ahí, pero tiene una parte de emoción, una parte de pensamiento. Claro, o sea, como que lo que dices, que para mí es muy clave, que no es tanto solo moral, ¿no? Sino que es relacional. Es relacional. Es una alarma interna, ¿no? Como, cuidado, puedo perder el amor, ¿no? Hay algo en la relación que es lo que me genera esto, ¿no? Y lo que dices, no se aprende de mayor, no es algo que a los 35 años de repente aparece la culpa, sino que aparece en estas edades tan tempranas, que por eso se queda como tan complejo a veces, ¿no? Es como, ahí se mezclan figuras de apego, se mezclan las voces que hemos recibido, se mezclan dónde está la interrupción del vínculo, ¿no? Hay como una complejidad que también será interesante de irlo desgranando juntas. Bueno, y de hecho, en psicopatología o en el estudio de las estructuras de personalidad, o sea, todos tenemos unas bases, ¿no? Una energía, digamos, hemos pasado por todas las etapas evolutivas, pero hay personas que nos hemos quedado con más energía en una etapa o en otra. Entonces, a nivel de personalidad, ¿no? Cuando hablamos de los psicópatas o hablamos de estructuras más límites, narcisistas. Claro, en realidad han tenido un problema en esta evolución emocional o afectiva. Racionalmente evolucionan y a veces evolucionan muy bien porque como la culpa no interfiere o las emociones no interfieren tanto, tienen más claridad, menos inseguridad, pero en realidad es que no han integrado bien esta moralidad,
super yo o esta parte más de lo que está bien o está mal. Y por lo tanto no hay culpa. Hay personas que Mm, muchos habremos conocido perfiles así que aunque no los podamos diagnosticar, decimos, "Hostia, es que esta persona es psicópata". Mucha gente lo decimos, ¿no? Y a veces sí. ahora diagnosticamos demasiado O y sin tener. narciso, ¿no? Ahora está Sí, mucho el es verdad. narciso, está muy de moda. Pero sí, sí. Y hay algo de nuevo en la interrupción en el vínculo, ¿no? Hay algo en Mm. esta relación que entonces se genera, ¿no? Lo que estás nombrando. Es que no les importa tanto no tienen la empatía ni el sentimiento de culpa como pues, otros perfiles más neuróticos que sí que lo tenemos demasiado en cuenta. Claro. Y ahí sí que pondré algo más del género que creo que es importante para nosotras nombrar que en las niñas hay algo que culturalmente sí que normalmente se marca más, ¿no? Suelen recibir siempre refuerzos como ser complacientes, ser sensibles a las emociones de los demás, ayudar, que no generan conflicto, son responsables más allá de su edad, ¿no? Hay cosas que las niñas culturalmente van recibiendo como refuerzos sobre ello y muchas veces también reciben estos mensajes explícitos cuando se enfadan, cuando reclaman, cuando ocupan espacio, cuando desobedecen. Entonces, a veces tener en cuenta que no hace falta un trauma muy grande, ¿no? Que a veces todos como, ostras, si no hay un trauma grande no lo entiendo, ¿no? Y es como, no, no, que basta con micromensajes repetidos, ¿no? Ejemplo como, así no te van a querer, ¿no? De esta manera, o no seas egoísta, o mira cómo se pone mamá por tu culpa, ¿no? Todo Mm, esto va generando estas condiciones de valor, ¿no? Mi valor es condicional, ¿no? Este amor mm, condicional en vez del amor incondicional. Y ahí es donde empieza mm. todo, ¿no? Sí, yo creo que yo o sea, entiendo que las mujeres y los hombres, o sea, sentimos culpa, pero cada uno en relación a unas cosas, ¿no? Y el género determina qué tipo de pensamientos o identidad o qué es lo que se espera de mí, ¿no? De esta manera condicional, como tú dices. Y las Claro, mujeres va mucho por ahí, por hay más ejemplo. condicionales. Sí, bueno, ellos tienen otros, ¿eh? O sea, en relación al trabajo, el proveer alimentos, o sea, es otro Mm, tipo de, se es otro espera de ellos tipo. a nivel de fuerza, yo Pero qué que sé. generen culpa, yo creo que va más hacia el género femenino, ¿no? O sea, yo no Mm, noto, a lo mejor es mi sesgo en consulta, ¿eh? Pero en mm, consulta veo muchas más mujeres que tengo que trabajar la culpa. mm. Ya, Em, es interesante. Sí, igual estaba pensando en el tema de la empatía, ¿no? Que a veces mm, nos responsabilizamos en exceso de determinadas situaciones que podemos hablar de ello, ¿no? Porque es todo un capítulo mm, sobre el tipo de responsabilidades que asumimos las mujeres desde esta empatía. Pero a lo absolutamente. mejor un hombre, o al menos antes el hombre, por yo que sé, la carga de llevar dinero a casa, o sea, se sentirían culpables si no lo hacen. Lo que pasa es que se encargan de hacer lo que les toca, ¿no? No Mm. sé, igual es no. Claro, pero también como en nosotras hay Como tantos más egoísmo condicionales a ya. nivel relacional, ¿no? Ya, Quizá por sí, eso viene sí, algo, ¿eh? sí, sí. Pero bueno, es más No, no, es interesante de poderlo una... pensar, porque es Sí. verdad que, claro, depende de la personalidad de cada persona. Yo qué sé, hay personas así muy responsables que entonces sí que sienten, Mm. ¿no? Mucha carga ahí, Claro, pero ese para que me quieran me tengo que adaptar, ¿no? Si me adapto soy buena y si no me adapto soy mala, ¿no? Hay como estas partes que sí que también en género masculino está, sí. ¿eh? Pero que bueno, hay algo de lo relacional que es interesante, ¿no? ¿Y qué se espera a nivel relacional? O sea, si Sí, nos centramos en mujeres es, por ejemplo, no me puedo enfadar, no, se espera que yo sonría. ¿Cuántas mujeres no sonreímos en las fotos? O sea, los muy hombres poco. también, pero yo creo que nosotras ya, o sea, está muy marcado el, esta carga machista, culturalmente hablando, de lo que tiene que ser una mujer. Sí, y muchas veces aparece también antes de que alguien diga nada, ¿eh? Casi es un automatismo, ¿no? Es como, a veces en mujeres lo veo, ¿no? Como este captar esta hipervigilancia emocional, ¿no? Como que estoy muy atento a leer el ambiente, qué le pasa a esta, qué le pasa al otro. A veces hay personas que no lo rastrean tanto, lo traquean, ¿no? Pero que sí que hay más mujeres que se anticipan, que ayudan a regular a los demás, Ah, pero ¿no? ¿y de Es dónde como... viene esto? O sea, porque estamos mm, hablando de empatía y de hacerse cargo, pero esto también es cultural, ¿no? También hay una, o sea, ¿cuántas generaciones anteriores
esta función materna, ya se habla de función Absolutamente. materna en psicología, que es Sí, la de sí. nutrir, que la puede hacer un hombre, una mujer, pero se habla de materna porque la ha hecho la mamá, pero ¿hasta dónde está la carga solo genética o también transgeneracional de cómo, porque, o sea, nuestro cerebro se ha ido diseñando en base a lo que ha sucedido y por eso tenemos más desarrollado el área de Broca que se relaciona con el Mm. lenguaje, por qué tenemos más inteligencia emocional. Es, ¿Tuvo que ser así de origen o de alguna forma se ha ido configurando así y lo hemos seguido trasladando de generación en generación y por eso tenemos esa capacidad? ¿Qué pasa? ¿Que un hombre no tiene la capacidad de hacer un multitasking? Mm. Que entro en el tema... Temón. Pero ahí Sí, podemos utilizar todo un capítulo entero va, pues lo para haremos. ahí, ¿eh? Lo hacemos, nos lo apuntamos como tema, Venga. ¿no? Pero sí que hay algo en el sostener que aún no sabemos de dónde viene, pero sí que Mm, viene, que muchas mujeres lo sienten, ¿no? Como em, muchas veces la culpa no viene tanto por hacer daño solo, sino también por dejar de sostener, por no estar lo dejar de hacer, es suficiente, verdad. ¿no? Hay mucho de esta parte, ¿no? Pero hay una asunción en esa creencia que hablábamos al principio, es una emoción más un pensamiento. Si yo Mm, creo que esto depende de mí, entonces si no lo hago, pero me voy a sentir mal, pero en realidad, ¿y por qué depende de mí? ¿Y por qué yo me tengo que sentir mal si no lo hago? Porque ¿dónde está escrito que tengo que ser yo? mm. Claro, ¿dónde está escrito que tengo que ser yo? Pero muchas veces es como que se espera de mí porque yo ya lo leo antes de que se diga, ¿no? Es Bueno, como, porque de se me ha nuevo, desde asignado, algo mucho más infantil, en una pequeña infancia, ¿no? Hay algo que ya se va ya lo asignando captas inconscientemente, se capta que se espera esto, ¿no? Y entonces y lo ves esto en va tu mamá y tu generando, madre cuando ves lo sí. que hace o deja de hacer, o sea, también te da el modelo. Y la rabia bloqueada, ¿eh? Hay algo en esto que creo que también tenemos que vincularlo, ¿no? La rabia bloqueada en las mujeres, cosa que en el hombre en general sí que se permite más, Mm, y creo que parece como la culpa a veces como una emoción casi, la rabia como una emoción prohibida se transforma, ¿no? En culpa, ¿no? Hay algo, claro, la rabia me ayuda a poner límites, ¿no? A decir que no y a colocarme en este lugar. Pero si en la infancia esta rabia generada genera distancia con mis cuidadores o me castigan o simplemente se retira el afecto, ¿no? Esta mirada de mm. mamá que Eso de es un repente me mira, castigo. es muy duro y es muy sutil, Mm, pero afecta a todo el sistema nervioso, ¿no? Aprende que la rabia es peligrosa. Entonces, claro, la rabia muchas veces luego se transforma en culpa, ¿no? claro. Y esta mujer se enfada, pero claro, Bueno, ¿y cómo has visto un se ataque de coloca. rabia, un ataque o una expresión de rabia más visceral? Antes estábamos viendo un vídeo con Laura, que son unas Mm, mujeres cantando en un coro, todas vestidas de rojo y como expresando mucho esta ira. Y luego hay un momento en que una de ellas se pone a chillar y la sensación es extraña porque genera un impacto ver a una mujer, sí. parece. Y a mí me recuerda al pensar, y me da rabia, pero el pensar como las mujeres endemoniadas, ¿no? Con esta histeria, con esta locura, ¿no? Que se asigna, es que está como muy estigmatizado, Y como está, histérica, se ha sí, colocado a lo largo de la historia, la histeria estás también. loca, Sí, que lo hemos dicho sí, alguna vez en el podcast, pues que está asociado a... mucho. La ira no se permite, por lo tanto, si yo la muestro, luego me siento mal. Claro, esa mujer que se enfada, que su cuerpo se activa esta energía, pero a los segundos, muy rápidamente, aparece, me he pasado, no era para tanto, soy una Claro, exagerada, ¿no? Y ahí la culpa entra para neutralizar la rabia eso muchas es, veces. porque sí nos enfadamos. Yo me enfado mucho. Absolutamente, no, Y yo lo no. pienso y digo, pero claro, luego me siento mal si me he enfadado de una manera no adecuada o a lo mejor he podido ser agresiva hacia el otro. Tengo tanta empatía que luego ese enfado, no, entonces me lo intento reprimir, pero luego puede salir como más de golpe, ¿no? Porque lo he estado O desde la reprimiendo. culpa, ¿no? Que lo vinculamos un poco, pero de nuevo vemos un poco cómo puede ser una estrategia relacional, ¿no? Total. Si yo me enfado con mamá, pero claro, tengo mucho miedo que mamá me deje de querer. Entonces, en verdad, para proteger el vínculo con mamá, para sostener esta relación, pues yo no expreso la rabia hacia ella, la voy contra mí y ahí me genera culpa. De alguna manera, estoy protegiendo el vínculo.
gracias a que la culpa entra para neutralizar, ¿no? O O sea, sea, es como... como una narrativa mental que yo estoy diciéndome para asegurar el vínculo Sí. desde donde me esperan y desde donde yo quiero, como quiero ser querida, pues lo sigo haciendo desde ahí. Entonces, Y de nuevo, como lo que estábamos hablando, ¿no? Culpa como control social, ¿no? También em, lo que decías, ¿no? Que históricamente la mujer se ha asociado a los cuidados, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Claro, cuando una mujer rompe ese rol, por eso esta imagen que impacta tanto cuando vemos a una mujer expresando la rabia así como libremente, ya pensamos, no cuida, no está disponible, es egoísta, prioriza su deseo, no perdona, es una exagerada. Y ahí empieza a aparecer una presión externa real que no solo es interno, sino que también desde fuera se la va colocando en ese lugar donde tiene que estar más calladita, ¿no? Entonces la culpa funciona casi como una policía interna, ¿no? No hace sí. falta que ni te digan nada porque tú ya misma lo Mm, haces ujú. contigo misma, ¿no? Y ya no hace falta lo que digo, ¿no? Que nos castiguen, sino que ya nos castigamos nosotras, no vaya a ser que, ¿no? O sea, como Mm. medida de prevención de lo que pueda venir. Y Entonces, ahí es complicado, ¿eh? hablando como para qué sirve, ¿no? Todas las emociones tienen una función, pero digamos que la Siempre. culpa, en su justa medida, bueno, tampoco hemos hablado de la parte religiosa, ¿no? De toda Uy, también este lo entorno. judeocristiano, la Exacto. cultura que venimos nosotros, Se además, promueve, o sea, es el absolutamente. sacrificio, el La cultura sentirte. cristiana que vivimos en España, ¿no? Pues es brutal. La culpa es que te lo dicen directamente desde la iglesia, ¿no? Claro, entonces desde ahí como sociedad también nos está como muy bien vista y muy admitida, ¿no? Entonces, Mm, bueno, pero a nivel de emociones, o sea, la culpa, ¿qué función tiene? Hombre, a nivel de reparación, de decir, ostras, asumo mi error, a nivel de tengo un error, asumo el error y reparo, está bien, pero eso es cuando es una culpa muy suave, en pero realidad. incluso no sé si es culpa a culpa o No, responsabilidad, ¿no? O sea, como concepto, ¿no? Una responsabilidad interna, ¿no? Me doy sí, cuenta, pero puede me haber hago una emoción, o cargo, sea, sí. pero es que es muy leve, o sea, en realidad Mm. una culpa como la solemos sentir muchas, no tiene ninguna función buena, o sea, en realidad lo que está haciendo es hacernos sentir mal. Atacarnos por no cumplir un ideal que se espera. Y si tú no, o sea, si tú no lo integras y te sientes estás mal, muchas veces tú piensa cuando te has enfadado con un infante o has tenido algo, cuando ves que se siente fatal, pero luego, o nosotros los adultos, luego no hemos integrado eso, lo Mm, volvemos a hacer porque no ha habido, realmente yo no he integrado que eso esté mal. ya. O sea, te sientes fatal, pero ¿de qué te sirve? Pasas Mm, un rato de mierda y luego total. no sirve de nada, no, no, No. no has integrado, no tienen, es que no, no es útil. Claro, desde ahí no, pero sí que es verdad que es útil como para mantener la estructura de la familia, la estructura de la pareja, en el trabajo, en la amistad, ¿no? De nuevo lo que decíamos antes, la culpa funciona para sostener el vínculo, Sí, pero desde desde un cómo nos lo lugar, han sí, colocado, ¿eh? O sí, pero no sea, es un que tiene una buen función lugar. ahí, que luego es tóxico, nos Exacto. daña. De manera Sí, tóxica, sí, es sí, como entender por qué está ahí, sí, o sea, sí que tiene una función, pero sí, comparado con las emociones que tienen una función bien colocada, sana, la rabia para poner límites, la mm, tristeza para procesar, ¿no? Bueno, para etc, etc, proteger, para proteger, para ay, perdón, integrar, para la pérdida, ¿no? ¿no? Para Sí, procesar, ¿no? Pero la culpa es mucho más compleja y eso me sirve para proteger el vínculo, pero de qué manera y qué coste, y ¿no? que Y que hay luego, otras no, maneras que se y podría es que hacer. si bajáramos intensidad, y tampoco nos pondríamos tanto a la defensiva, tampoco lo viviríamos tan mal y sería mucho más fácil desde ese lugar de responsabilidad que tú hablabas antes, Mm, es que sería mucho más sencillo de decir, no, no me dolería, al no pesarme tanto, me sería mucho más fácil de asumir, analizar el error y reparar o decir que puedo hacer otro día distinto y ya. O sea, ya, sería mucho más fácil. En cambio, si yo me siento fatal, me quedo ahí hundido en la miseria claro. y no puedo hacer nada porque me identifico con algo tan malo que no puedo hacer algo bien porque yo estoy sintiéndome muy mal. Mm, Que no ayuda en nada. O sea, no, sí, vayamos a revolucionar esto de decir, ostras, no, nosotras que somos aquí pues, psicólogas, pero ahora administramos una empresa y, ostras, sentimos la responsabilidad de todo ello, ¿no? Y cada vez estamos trabajando mucho en esto para no
estar en este lugar De la culpa que bloquea, paraliza y solo te genera más dolores. Vale, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué decidimos? Cogemos Claro, responsabilidad, cogemos un aprendizaje sí, y seguimos, ¿no? De alguna manera es, vale, la culpa que aprendimos nos ayuda a sobrevivir, ok, pero quizá no tiene por qué seguir dirigiendo nuestra vida ya más, ¿no? Aquí hay mm, una lección que mm, necesitamos coger responsabilidad de ello y de nuevo lo que siempre, siempre, casi cada episodio acaba apareciendo, estas dosis de autocompasión, ¿no? O sea, mm, yo el otro día mi hija, no sé qué pasó, no sé qué hizo, ¿no? Y se sentía muy culpable, además es ella muy sensible porque yo no reacciono ante ello, porque literalmente no lo vivo como, ay, la has liado, ¿no? No me sale, mm, ¿no? Pero ella, antes de qué tal, no sé si capta, bueno, no sé, no, sí, capta mi herida seguro y la mm, lleva ahí desde el trauma transgeneracional. Entonces siempre le digo, ¿no? Vale, esto ha pasado, qué aprendemos de ello y mm, qué solución encontramos, ¿no? mm. Entonces, si no hiciéramos este acompañamiento, ¿cómo se quedaría? Vale, en la culpa, pero that's it, ya está, me quedaría ahí atrapada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos ir girando? También haciéndonos preguntas, ¿no? ¿He hecho un daño real? Es ¿O tan es grave, a veces tan sentimos como si grave? hubiéramos asesinado a alguien, Sí, ¿eh? De y del mismo verdad, nivel. no puede ser. O a lo mejor es que simplemente he salido un poco del rol que se esperaba de mí, ¿no? Hacer también esta diferenciación en ciertas situaciones, Bueno, a ¿no? veces se asocia al quien se siente tan culpable como que se siente como que es demasiado, dices, como si todo tuviera, como si fueras tan importante, ¿no? Como si todo tiene que ver Sí, contigo, ¿no? Y sí, dices, ya, sí. bueno, para ti sí, yo, a mí esto lo veo un poco de juicio. Ella dice, encima que me siento Mm, culpable, encima me están llamando ególatra. No me mola, ¿eh? El rollo. no. Pero por un No, pero lado, como un poco de perspectiva, ¿no? Había uno que era, ahora no sé cómo se llamaba, la entrevisté hace poco a Enrique Sánchez en Vidas Contadas, y decía, ¿no? Eso, hay uno en un pueblo de Galicia que le ha pasado esto y se ya, siente culpable, sí, tal, pero eres de por todo el ya, por universo porque eso. es culpa de él. Y decir, Para bueno, relativizar, sí, sí. pero no el feedback de no eres tan importante que te crees muy Ah, importante, no, eso, no, pero eso el es poder juicio. decir, ¿quién soy yo? A mí sí que me ayuda a decir, a ver, tan importante, o pienso, ay, mira que no sé qué, me ha pasado esto, y pienso, a ver, la otra persona, ¿tú crees que está tan pendiente de Ya. mí y de este impacto que yo he tenido? Es Y que el tan... otro, en el pensamiento del otro, muchas veces somos 10 Ya, segundos. Que a veces estamos todo el rato ahí, trucurrú, rucurrú, y el otro, no sé qué, y el otro sí, ha pensado en ti, en no sé sí, qué, pero luego se le ya va y está. está en sus temas Sí, como tú estás en sí, los sí, tuyos. sí, A mí sí, esto me sí. ayuda a veces A mí eso a coger también. No, no, eso es, perspectiva, ¿no? desde Para ahí no, sí, desde ahí sí. sí, ¿no? Sí, De poder salir un poco. No lo sé, yo creo que entre todas podemos ir cambiando, también este de generar culpa entre nosotras, ¿no? ya. De, pues de De nuevo, ¿no? Como más señalarnos. compasión, desde otro lugar, que porque vino mucho de lo aprendido, ¿no? Y creo que es un momento de poder transitar, ¿no? Esto Esperar ya. otras cosas de las niñas, ayudarlas a Sí. que puedan ser otra cosa que no solo complacientes, que se puedan enfadar o que puedan acompañar mejor estos procesos, tío, Mm. y que no se responsabilicen tanto de todo y de cuidar a los demás. Yo, a mí me gusta esta función, ¿eh? De la parte materna. Y es muy bonita, o sea, es lo que tú y yo Sí, también queremos reivindicar como sí. que quizá una sociedad guiada más desde ahí Oh, sería más, ¿no? Y hablábamos un poco de esto, de la bondad entre nosotros, ¿no? De sí, hablarnos tratarnos bien, bien, qué importante. pero de nuevo tratarnos bien también, Sí, ¿no? Porque la culpa viene mucho de este machaque, ¿no? En el que me quedo sí, atrapada. pero que yo trate bien a los demás no quiere decir que esté hiperresponsabilizándome, Ay. ¿no? Ese es el punto de que ya nos exageramos, o sea, no depende solo de nosotras. Mm, Bueno, pues ha quedado un temón. capítulo interesante de ahondar ahí dentro de la culpa, a ver qué os parece. También si os resuena, queréis hacer algún comentario, compartirlo con alguien que penséis que esto le puede ayudar, Mm, enviárselo, ¿vale? Y si nos podéis también seguir, todo esto nos va a ayudar mucho para nuestra labor aquí con vosotras. un abrazo muy grande, muchas gracias. Gracias. You know, it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than